Dice, bueno, Elber, por favor, lee. Pero con todo respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él en su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta ahí, por favor. Es una advertencia muy cruel, porque es difícil, hermanos, creer que siendo esta la primera carta que escribe, perdón, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo, de todas las que escribió, es la segunda que él escribe, ya se esté manifestando esta situación, ¿sí? Ahora, lo duro, hermanos, y pónganle mucho cuidado para lo que vamos a meditar hoy, es que si usted mira las palabras de Jesús, tiene un parecido en el campo espiritual con lo que acá estamos leyendo. Jesús dijo, llegará tiempo en que te rodearán, te sitiarán, y a tus hijos les van a hacer esto y lo otro, pero termina dando una causa. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, ¿sí? Y era la ciudad escogida por Dios, Jerusalén era la ciudad escogida por Dios, era la que tenía tantos maestros, y estos maestros enseñaban la palabra de Dios, pero no conocieron a Jesús, no conocieron el tiempo de la visitación, y terminaron asesinando. Dice el libro de los Hechos, por cuanto no lo conocieron, y también la carta a los Corintios, por eso lo mataron. Acá, hermanos, está diciendo algo similar. En el versículo 10 dice casi lo mismo. Acá no es por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, acá dice por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Va a ocurrir lo mismo, y empezó a ocurrir lo mismo hace muchos siglos atrás. Y hace unos siglos atrás, hermanos, para ubicarnos en esta triste realidad, se empieza a cumplir lo que el Señor profetiza y se escribe en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Satanás engañaría las naciones. Es increíble el engaño que está en el corazón de los seres humanos. Hay un poder, observe ahí, en el versículo 9, donde usted está ahora mismo. O sea, no es cualquier cosa. Ahí habla de un inicuo con poder, ¿sí? Con prodigios, con señales. No es cualquier cosa. Por obra de Satanás. En el versículo 4, y aquí vamos a empezar con la primera idea del versículo 4, dice, el cual se opone. Escuche bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces vendría, según esta predicción del Espíritu Santo, un tiempo en el campo espiritual y en todos los campos, pero más que todo en el campo de la iglesia, en el que surgiría, como lo vemos más adelante en la primera carta de Juan, desde el mismo seno de la iglesia, enseñanzas en oposición
a la Escritura, en oposición absoluta a lo que Dios dice, ¿sí? Y repito, hace 17 siglos, si no son un poquito más, esto empezó a cumplirse. Y cuando la palabra pura de Dios quiere llegar a los corazones que han sido instruidos en doctrinas, en creencias, en prácticas, en tradiciones, la palabra no haya cabida. La palabra y el poder de Dios son obstruidos, porque así pasó en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús, ustedes se dan cuenta, y lo meditamos casi que en todo el libro de Juan, cuando lo compartíamos, que cuando Jesús decía una cosa, la oposición venía siempre. Y hoy está ocurriendo esto hace siglos y se está multiplicando en los últimos tiempos. ¿Cómo saber usted? ¿Cómo llegar a un punto, hermano, en el que usted, escuche, en vez de seguir el dictamen de Dios, y que Jesús dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, y a partir de esa frase Jesús, repito, desgarra un llanto horrible, que uno sabe, hermano, póngale cuidado. Yo no sé si ustedes lo saben, no sé cuánto conozca usted a Dios. Si usted conoce a Dios un poquito, entenderá que para que Él llore desconsoladamente, la situación tiene que ser grande, porque Él es el soberano, Él es el que todo lo puede, Él puede cambiar las cosas en un instante. Entonces, para que se ponga a llorar, hermano, ante una situación de estas, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo y lo que Él ve a futuro que iba a ocurrir era lamentablemente terrible contra el alma y la creencia de sus seguidores. Hoy, hermanos, Dios ha tenido misericordia y ha querido que su palabra cristalina y pura logre derrumbar una cantidad de cosas que han triturado no solamente la fe, sino también la mentalidad de las personas. Es imposible creer, hermano, que una persona hoy día esté convencida de que lo malo es bueno, ¿sí? Es increíble llegar a percibir con nuestra mente que Dios nos muestra tantas cosas en su verdad, y a pesar de que están allí, el hombre termine pensando contrario a lo que dice Dios, ¿sí? Es increíble, hermanos, ver, por ejemplo, vamos a leer un pasaje. En la carta a los Colosenses. En el capítulo 2. A partir de versículo 14, y usted también podrá mirar aquí cosas que ya estaban ocurriendo en aquel tiempo. Dice, anulando el acta de los decretos, Colosenses 2:14. Voy a repetir. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, escuche esa expresión, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está, hermanos, hablando de todas las cosas que eran decretos y ordenanzas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Dice este relato que Jesús las quita de en medio, y ¿qué más hace? Y las clava en la cruz. Pero esto, hermanos, es difícil creerlo. Y uso este pasaje, vamos a ir leyendo más a poco, para que empecemos a notar cómo hoy día se ignora
que los decretos y estatutos del antiguo pacto quedaron clavados en la cruz. ¿Sí? Porque hoy se sigue queriendo someter a la humanidad bajo el antiguo pacto. Ahorita leemos un pasaje que nos va a ayudar y es el siguiente. Aparece en 2 Corintios. Ojalá lo podamos profundizar después con tiempo. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 14 al 16. Esto solamente es un ejemplo, en una idea de todo lo que el Señor hoy nos va a mostrar. Lo tenemos, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, 14 y al 16. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué ocurre? Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan a Cristo, note, hermano, que por mucho que se enseñe hoy día, según estos dos versículos, hace falta una conversión. Cuando se conviertan a Cristo. Entonces ya aquí tenemos un dato de cómo nosotros salir de los tiempos de la apostasía, de los tiempos en que el hombre fue engañado. Y aquí está diciendo, hermano, cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué? Se quitará. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que usted ahí sentado, que yo acá parado, creo que el velo está por allá en otro lado. Y no analizo y examino que el velo puede estar acá en mi corazón. Pero no solamente en este campo, no solamente en ese punto, hermanos. Puede haber un velo en tantas cosas por una sencilla razón, y lo voy a repetir. Porque Jesús lo profetizó, y todos sus apóstoles en todas las cartas también lo hicieron. Ellos dijeron que vendrían estos tiempos. Ellos vieron por la inspiración del Espíritu Santo que el entendimiento de los cristianos sería embotado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahí usted en Colosenses, donde estaba, si puede volver allá, observe lo que dice ahora. Estaba en el capítulo 2, ahora el versículo 18, 17 y 18, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Hablando del Antiguo Testamento también, todo eso era sombra, hermanos. Pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Escuche esta parte: entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Cuántas cosas te enseñaron y te dijeron: es que Dios me mostró, es que Dios me dijo? Voy a repetir el pasaje: entremetiéndose en lo que no ha visto. 2:18 de Colosenses. Y esta razón, ¿de dónde surge? Mire cómo termina el versículo: vanamente hinchado por su propia. Pero usted creía que venía el Espíritu. Vanamente hinchado por su propia mente. Entonces vamos a detenernos ahí y vamos a recordar lo que hemos venido meditando en esos días. ¿Por qué necesitamos sabiduría de lo alto, hermanos? ¿Y por qué sabiduría que primeramente sea como? Se olvidó ya. Que primeramente sea pura.
Hay un llamado de Dios ante una cruel realidad de un engaño que ha durado siglos y que, repito, fue profetizado, como lo leímos en Tesalonicenses, se opone a todo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y eso que no lo leímos en el versículo completo. Porque el versículo completo termina diciendo, y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si se opone y se sienta y se hace pasar por Dios, ¿qué termina viendo uno? A Dios, pero no es Dios. Así que, lo que Jesús dice a Jerusalén, vendrá tiempo en que te va a pasar eso, te va a pasar lo otro, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Usted puede examinar entonces en su vida, en su corazón, que hay cosas arraigadas allí en su corazón, arraigadas. Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de creer, arraigadas. Pero que créanlo de todo corazón, Dios a través de su palabra quiere hacer un trabajo impecable con todo su poder. Y dice allá, lo leemos en 2 Tesalonicenses, con el resplandor de su venida, está cerca o está lejos. Su resplandor ya está acá, hermanos. Y el resplandor de su venida quiere limpiarte y quiere aclararte un montón de cosas. Y el espíritu de su boca quiere matar lo inicuo de la cantidad de cosas que ha inculcado en nosotros y que se oponen. Pudiéramos mirar 50.000 ejemplos. Vamos a mirar los ejemplos prácticos, no los doctrinales por ahora, que afectan nuestra vida, ¿sí? Y que han atentado, hermanos, contra nuestra relación con Dios, y han afectado también y han atentado contra nuestra relación con los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le hacemos caso a Jesús, el apóstol Pablo dijo que hay que conformarnos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice, atención a este pasaje, él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cómo? Sino el que hace la voluntad del Padre. Póngale cuidado. Si usted mira todo el Nuevo Testamento, incluso toda la Biblia, va a encontrar dos versículos. Va a encontrar dos versículos que le simplifican, que le resumen cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a compartirlos. Está en Juan, está el primero, en el capítulo 6, ya lo hemos leído, ya lo hemos compartido, pero he seguido un ejemplo de los apóstoles que ellos dicen que no es molesto repetir las mismas cosas, porque es para vuestra seguridad. Versículo 28, 6, 28. Y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La voluntad de Dios. Respondió Jesús, escuchen, respuesta de Jesús. ¿Tiene esto que calar en nuestros corazones de una u otra manera? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí pudiéramos resumirlo todo. Que usted crea en el que Él ha enviado. ¿Sí? Así como está ahí, hermano. Sin empezar a enredar el versículo, porque el diablo lo ha enredado, este y muchos versículos más. Esta es la obra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que crean en el que Él ha enviado. Pero sabe una cosa, hermano,
Vamos a repetirlo. A nosotros nos sacaron de la línea de creer en el que Él ha enviado. Voy a colocar un ejemplo que ocurrió en esos días. Poco me gusta usar los ejemplos. Llegó a mi chat de WhatsApp un videíto bien lindo, les cuento, de esos que uno queda suspirando, ¿no? Y como con ganas de compartirlo, como decíamos el domingo pasado, con todo el mundo. Hay un hombre sentado y empiezan a salir las letras y dice: Señor, estoy molesto contigo porque hoy todo me salió mal. No sé si le habrá llegado a usted, no sé. Todo me salió mal, me levanté tarde, el carro no me quería encender. ¿Sí le ha llegado? El sándwich que me comí estaba malo, que me iba a comer estaba malo, no lo quise probar. Dice un montón de cosas que ya no las recuerdo todas al pie de letra. El hombre habla y habla, y después viene la respuesta de Dios. Entonces Dios le dice: mira, cuando no te levantaste temprano fue porque el ángel de la muerte llegó a tu casa esta mañana, pero yo mandé el ángel mío para que te quitara el ángel de la muerte, y no encendiste el carro rápido porque en la avenida que tú coges iba un borracho, yo no quise que él te estrellara. Y lo del sándwich es porque la que lo preparó tenía las manos infectadas y yo no quería que tú te infectaras. Y para de contar más. Él termina llorando, le pide perdón a Dios. Bonito, ¿no? Y yo le preguntaba al hermano: ¿esto lo dice Dios? No, pero está lindo, siempre para reflexionar. Son cosas bonitas, hermanos, y el Señor nos dice en su palabra, nos advirtió y nos advierte en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, si quiero lo puede leer. Dice: no pensar más de lo que está escrito. ¿Sí lo han leído? 1 Corintios capítulo 4, 6. Y dice el apóstol Pablo: esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, a que no piensen más allá de lo que está escrito. ¿Me entiende? Y el domingo pasado leíamos 3 pasajes que nos decía Dios: no hagáis caso a las fábulas, son lindas y te ponen a reflexionar bonito, pero por ahí entró el diablo con las cosas bonitas. ¿Ustedes creen que lo que él le ofreció a Eva era feo? ¿Se acuerdan de lo que le ofreció a Eva? Serás como Dios, vas a alcanzar sabiduría. ¿Y cómo vio Eva el asunto? Agradable. Tantas cosas agradables, hermanos, en la que nuestra mente se ha deleitado. ¿Cuántas infinidades? Pero vuelvo al punto, hemos mostrado un solo versículo de lo que resume la voluntad de Dios. El otro versículo aparece en 1 Tesalonicenses. Voy a repetir este de 1 de Juan, que es que crean en el que Él ha enviado, lo que Él diga, hermano. Acuérdense que María, el día que van a las bodas de Caná, ¿han leído lo de las bodas de Caná, verdad? Unos caballeros se acercan donde ella y le dicen: vea, se acabó el vino. Entonces Jesús se da cuenta de la cosa y María le dice a los caballeros: hagan lo que Él dice. ¿Cierto? Y todavía cuando Jesús llega donde ella, le pega una frasecita en un tono bien fuerte, ¿no? Él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? ¿La reverenció Jesús como la están reverenciando hoy? Cuidado con eso, ¿no? ¿Qué dijo él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Uy. Es que Él es Dios. Bueno, ¿sí? Aquí en Romanos 8:28 hay una palabra que dice, que tiene que ver con el ejemplo que usted leyó sobre el pasado. Y dice que, y sabemos que a los que llaman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ya la palabra ahí dice, ¿no? Sí. ¿Qué dice la palabra ahí? Y sabemos que a los que llaman a Dios. Es que resulta que muchas veces un hijo de Dios tiene un tropiezo y se siente mal, y se siente que está en la pérdida. Que Dios no está ahí. Resulta que Dios ¿Está actuando? Está actuando. Entonces hay veces que hay reflexiones que llevan a la palabra de Dios para que uno entienda que Puede no ser. todas las situaciones son malas y Dios es el que sabe por qué le conviene a uno salir algo, ¿no?
El dato que estamos tratando de mostrar, hermanos, es que cuando la palabra nos dice que no vayan más allá de lo que está escrito, ¿por qué Dios nos habrá advertido contra eso? Por una sencilla razón, hermano, porque lo que genera la mente humana, en comparación a lo que Él reveló, tiene una brecha muy grande. Es bonita, y el texto, pero es que este texto que acaba de citar el hermano ya lo dice todo. Este texto pudiera, hermano, encerrar 50.000 cosas que no necesitan de poner, escuchen, no necesitan de poner a Dios a hablar cosas que no ha dicho. Por ejemplo, que el ángel de la muerte que estaba visitando, yo mandé el ángel mío. ¿Sí? Bien, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿lo tenemos? El apóstol Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, hace un gran resumen y quisiera, hermano, que usted lo meditara mucho. Dios quiere que usted lo medite mucho. Lo hemos leído 50 veces también. Vamos a leerlo del 1 al 3 para que usted tenga más claridad. Y ahorita vamos a volver a la segunda para que se ayude más todavía. Miren lo que dice Dios. Del 1 al 3 dice: por lo cual, por lo demás, hermanos, os rogamos. Mire eso, os rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, ya que hay un mandamiento claro, de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces los apóstoles ya nos dejan un legado, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, y nos advierten cómo deben conducirse ustedes, de la manera que lo aprendieron de nosotros. Versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones, escuchen, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Yo necesito tener claridad, hermano, que la instrucción que me da proviene directamente de Jesús. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, por allá en 1 Corintios 7, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? ¿Lo han leído? 1 Corintios 7:10. Voy a repetir. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor. Que el marido, léanlo por favor, porque aquí está hablando de instrucciones y vamos a llegar al versículo 3. 7:10. ¿Lo tienen? Pero los que están unidos en matrimonio, ¿qué? Mando no yo. Oiga, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Y qué está diciendo? No lo mando yo, lo manda el Señor. Entonces yo necesito tener claridad, hermano, de quién me habla, de quién me manda. ¿Sí? Para mi edificación. Ahorita vamos a retomar lo de Jesús allá al llegar a Jerusalén y a 2 Tesalonicenses. Entonces, mando no yo, sino el Señor, que el marido, ¿cómo? Perdón, que la mujer no se separe del marido. ¿Y qué más? Si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone. Y que el marido no... ¿Quién dice esto? ¿Y qué ha enseñado el diablo? Que si es infiel, se puede volver a casar. Hay una cantidad de cosas tejidas alrededor de ese texto. Mando no yo, sino el Señor. ¿Cuántas veces quisimos separarnos? ¿Ah? Listo, hermano. Volvamos acá a 1 Tesalonicenses, donde estamos, en el versículo 2. Porque esto, hermanos, Dios quiere que entre a tu corazón. El 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, para nosotros salir, hermanos, del engaño que el diablo ha cometido por siglos, aquí hay ya una frase. ¿Cuál? Instrucciones que vengan directamente del Señor Jesús. Ahora miren el versículo 3. Atención al versículo 3. Sí, 3 de 1 Tesalonicenses 4. ¿Estamos en 1 Tesalonicenses 4? Versículo 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Si usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿La tienen? La voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3. Vuestra santificación. Lea todo el Nuevo Testamento, hermanos. Y este versículo resume toda la intención del Espíritu Santo en cada carta, en cada capítulo, en cada versículo. Toda palabra escrita en el Nuevo Testamento te conlleva a este nivel. Te va a llevar, te trata de empujar, de impulsar, de orientar a la santificación. ¿Por qué la santificación? Ahorita lo vamos a leer. Si se me olvida, me lo recuerda. Y mire cómo termina diciendo, y que os apartéis de fornicación. Tremendo esto, ¿no? Y esto es de acuerdo a la instrucción dada por Jesús. Y esto es de acuerdo a lo que aprendieron, versículo 1, de ellos como apóstoles, de cómo debían conducirse. Hoy, hermanos, hoy, la voluntad de Dios parece que cambió. Porque las predicaciones no están girando en torno a la santificación. Porque las grandes religiones no están girando en torno a la purificación. Ahora, en su mente, hermano, piense, ¿qué es lo que Dios quiere para usted? Aquí se lo digo ya. Si usted pudiera, así como lo que hablé del video, si usted pudiera hablar con Dios así como sin la Biblia, ¿no? Hay algunos que la Biblia por un lado y ellos hablan con Dios personalmente. Y Él le pudiera contestar, que le dijera, ¿cuál es mi voluntad? ¿Cuál es tu, Señor, cuál es tu voluntad para conmigo? Ya está escrito. La santificación. ¿Sí? Recuerde que usted no puede dejarse llevar por lo que otro dijo que ha visto, pero que ya la palabra nos mostró que no ha visto, sino que está hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. ¿Sí? Está hinchado por su propia mente carnal. Entonces, la voluntad de Dios, la vamos a repetir, para usted como esposo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya lo hemos compartido. Que usted ame a su esposa. Que no sea áspero, ¿así dice? Que no sea áspero con ella. ¿Eso está dónde? ¿Eso lo dijo Jesús? ¿O va a estar en los últimos siglos? Ahí está, en el capítulo 3 de Colosenses, ¿sí? En el versículo 19. ¿Lo tienen? Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Qué necesitas para no ser áspero con tu mujer? Santificarte, pero lo hemos tratado ya. Necesitas preocuparte por el ornato interno de un espíritu afable y apacible. Si tu espíritu llega a ser afable y apacible, difícil vas a ser áspero. Difícil, complicado. Y esto, hermanos, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero deténgase ahí. Volvamos a lo que dijo Jesús. Cuando llora Jesús por Jerusalén, y Él dice, vendrá tiempo cuando te sitiarán, te rodearán, te derribarán a tierra, y a tus propios hijos los van a hacer esto y esto. ¿Qué está ocurriendo en el campo espiritual hoy, hermanos? El cristianismo también ha sido rodeado, sitiado y derribado a tierra en su fe, en el cumplir de la voluntad de Dios. Las distintas cartas, hermanos, los distintos libros del Nuevo Testamento lo profetizaron. Y esos tiempos peligrosos, hermanos, llevaron al hombre, al ser humano, olvidarse de su vida cristiana. Escuchen. Dentro de su casa. Hicieron que el cristiano se olvidara de su relación espiritual en el entorno familiar. En una ocasión llegaba
un predicador a una campaña en una ciudad y lo sale a recibir la esposa del pastor local. Y el primer saludo que le da el invitado a esta dama es: mujer virtuosa, mujer, se me olvida el otro término, dichosa. Y le dice: hermano, ¿usted por qué me dice todas esas palabras tan bonitas? Por el marido que tienes. Y esta mujer ha contestado: sí, él es un buen predicador, de la puerta se fue. Cuando yo supe esta frase, este testimonio, wow, me llevó a mirar la vida mía dentro de la casa, en mi relación con mi esposa y con mis hijos. Porque, hermanos, el engaño de Satanás ha llegado a tal punto que concentró a los siervos llamados de Dios en un trabajo externo, donde enseñan, donde aconsejan, donde orientan a todos, pero adentro Satanás rodearía, sitiaría a Jerusalén y la derribó a tierra. Y dice, si ustedes pusieron cuidado, Jesús dijo: y no quedará piedra sobre piedra. Y eso le ocurrió a Jerusalén. La ciudad fue destruida, hermanos. Ahora, ¿cómo está la fe? ¿Cómo está el cristianismo de hoy? ¿Están fuertes o han sido sitiados también? Y uno, hermanos, tiene un llamado hoy día. ¿Cuál es el llamado de Dios para mí? Y lo estamos tratando de mirar, hermanos. Mirar cuál es la voluntad de Dios. Mirar cuál fue la causa que hizo que la ciudad de Jerusalén fuera por varias veces sitiada. Y pudiéramos mirar un pasaje para que usted se dé cuenta. Ya decíamos que Jesús dijo una razón. ¿Se acuerdan cuál fue? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se ha preguntado usted, hermano, qué tal si Dios te está visitando en esos tiempos? Y usted está ignorando esta visitación. ¿Se ha preguntado eso? Mire este pasaje en Nehemías capítulo 1, versículo 8. Sí. Otra causa por la cual la ciudad de Dios fue puesta en manos. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el hogar? ¿Por qué la vida nuestra hoy puede también ser sitiada, rodeada, derribada, y nosotros no prestamos atención? Nehemías capítulo 1, versículo 8. Y si quiere el 9 como solución, aunque todavía no hemos llegado al tiempo de las soluciones. 1:8 dice, vamos a leerlo desde el 5, ¿listo? Está la idea completa desde el 5. Nehemías hace una oración al darse cuenta que la ciudad de Jerusalén ha sido derribada, destruida, y solamente hay escombros, hermanos, y solamente hay humo, porque también fue quemada. Y él, en su trabajo tan bueno que tenía, pidió permiso, dejó el trabajo tirado, hermanos, para venir a reconstruir la ciudad. Le agradezco a Dios por esta carta porque me inspiró para yo servir al Señor. Nehemías 1, 5 en adelante. Vamos a leerlo con el 4, listo, no hay problema, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire el versículo 6. Concéntrese ahí con toda su mente y su corazón. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Mire esta frase, que hemos, no dijo los que ellos han cometido,
que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8. Atención. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré ¿Por qué Jerusalén sería sitiada, rodeada y derribada? ¿Cuál razón hay aquí ahora? El pecado. ¿Por qué la vida, por qué el hogar y por qué el cristianismo han sido derribados? El pecado. Pero si usted logra detectar eso hoy, hermano, que el cristianismo está ahí, que la vida familiar también está siendo derribada cada día, los hogares se están derrumbando, hermanos, están siendo sitiados, la relación del esposo, la esposa, la relación con los hijos, la relación entre los hermanos, también están siendo derribadas a tierra. ¿Qué hay que hacer? Recuerde, vamos a repetir la frase de Jesús. Jesús está llorando desconsoladamente y diciendo: vendrá tiempo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero hay una palabra aquí, hermano, en ese versículo 9. ¿La tiene ahí? Hay una palabra para usted en esta mañana que pudiéramos terminar con ella. ¿Cuál es la palabra del versículo 9? Pero si se vuelven a mí. Léalo, hermano Carlos, por favor. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esta promesa, hermanos, se puede cumplir hoy día, porque la iglesia del Señor también ha sido dispersada, dividida, fraccionada, tergiversada, engañada, confundida. Y hay un punto para volver a la pureza de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras relaciones, de la iglesia como tal, de todo lo que Satanás ha destruido, lo que ha derribado. Él dice: si se vuelven a mí y cumplen mis mandamientos. Si hoy estuviéramos cumpliendo los mandamientos de Dios, hermano, el mundo no estuviera como está. Y menos el mundo cristiano. No estuviera como está. Hay que volver a Dios. ¿Cómo lo vimos en 2 Corintios? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿se acuerdan? Cuando se conviertan al Señor, se están entregando a Dios, se están entregando a las iglesias, a las denominaciones, pero ¿cuánto nos estamos convirtiendo, hermanos? Conversión es el dato. Arrepentidos y convertidos. ¿Cuánta conversión hace falta, hermanos, entonces para que el esposo deje de ser áspero? ¿Cuánta conversión hace falta para que la esposa empiece a ser sujeta, afable, apacible? ¿Cuánta conversión hace falta para que los hijos empiecen a ser obedientes, para que honren a papá y mamá? De todo corazón, Dios nos dice lo siguiente. Conforme a lo que estamos leyendo, Dios está visitando la tierra. El tiempo del engaño de Satanás en tu vida puede terminar hoy. Acuérdate que hay oposición, hermano, en lo que Satanás ha enredado al mundo cristiano. Eso puede terminar hoy. Y quiero, hermanos, en el amor de Dios, que miremos entonces esos versículos que hoy han sido, escuchen bien, objeto de oposición del diablo. Ya miramos unos. Ya miramos el de la mujer no se separa del marido, el marido no abandone a su mujer. Ya eso ha sido enseñado opuestamente. ¿Sí? Que sí que te puede separar, que sí que te puede volver a casar. Ya Satanás metió eso hace siglos. ¿Sí? Los divorcios hoy, ¿cuánto valen?
hay divorcios de 30.000 pesos. ¿Sí? Satanás, hermano, ha hecho una cantidad de cosas y nosotros nos hemos dejado enredar. Y nos hemos dejado enredar con doctrinas, con vientos, con cuentos, con cosas que supuestamente vieron, con cosas que supuestamente oyeron. Vamos a mirar, hermanos, en Juan 17. Algo para que nos demos cuenta de detalles, este pasaje con otros versículos. Jesús ora al Padre. Y lo enfatizo porque así lo escribe el relator. ¿Sí? Y lo enfatizo porque también hay enseñanzas en contra de este y muchos pasajes. Dice el versículo 1 de Juan 17: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre. ¿La tiene ahí conmigo? Amén. ¿Cómo dijo? Padre. Y el día que los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo les dijo él que lo hiciera? Padre. ¿Sabe una cosa, hermano? Satanás enseñó a orar de otra manera. Hay otras maneras de orar, enseñadas con la Biblia. Jesús nos lo mostró varias veces. Cuando está en la tumba de Lázaro, ¿ustedes se acuerdan de la tumba de Lázaro? Dice que él levanta los ojos al cielo y dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Sí lo ha visto, verdad? Hoy se han enseñado otras maneras de orar. No nos hemos conformado con las sanas palabras de Jesús. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre iba a glorificar al Hijo, el Hijo iba a glorificar al Padre. ¿Cómo? Vamos a saltar un momentito. Usted puede leer esto que es rico, hermanos, en su casa. El versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Atención a eso, hermano. Mi reino no es ¿de dónde? ¿Usted está seguro de eso? ¿Que el reino de Dios no es de este mundo? Bueno, hay personas que no están convencidas de eso. No son del mundo. Usted y yo no somos del mundo. El mundo está allá afuera. El mundo está en sus cosas, en su sistema, en sus vainas. Usted no es del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, Jesús estuvo en el mundo. ¿Jesús es el dueño del mundo? Pero no es del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esto es posible, hermano, que una cantidad de personas en este mundo seamos uno, como el Padre y Jesús son uno. Ahí lo está pidiendo. ¿Y cómo se daría esto? El versículo 17 lo está respondiendo. Si fuésemos santificados en la verdad, el cristianismo en estos momentos fuera uno. Ahora, eso habla claramente que el cristianismo no está santificado en la verdad. ¿Sí? Para que todos sean uno, oh Padre, en mí y yo en ti, como también, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Fuera más fácil predicar el evangelio, hermanos, si el cristianismo fuera un solo día. Hermano, a partir de este relato está escrito todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Miren bien el versículo 17. ¿Qué tiene el versículo 17 ahí? ¿Qué dice el versículo 17?
¿Y cuál es la voluntad de Dios nuestra? Todo el Nuevo Testamento, hermano. Acérquese a la carta que sea, en el versículo que sea, todo lo que se está escribiendo gira en torno a la santificación suya. Pero el diablo metió otros temas, ¿eh? Todos los temas, el matrimonio, que aparece en 1 Corintios, el cantar, el orar, el qué sé yo, cualquier carta, cite cualquier capítulo, todo gira en torno a palabras inspiradas por el Espíritu Santo para que usted logre su santificación. Porque su santificación es el único acto que lo llevará al gran propósito de Dios. ¿Cuál es el gran propósito de Dios? Que cuando Cristo venga, usted sea semejante a Él. Y para lograr eso hay que santificarnos. Observe Romanos 6, para ir terminando ya. O para terminar, mejor dicho. Romanos 6. Y ahora sí vamos a relacionar esto con los temas anteriores. En Romanos 6 dice el Espíritu Santo en el versículo 22. ¿Qué dice el 22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, hace unos días atrás leíamos pueblo adquirido, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? El resultado, hermanos, de lo que Dios quiere lograr en nosotros es la santificación, para que logremos el gran objetivo. ¿Cuál es? Y como fin, la vida. ¿A qué le apunta usted en la vida cristiana? A la santificación y la vida eterna. No hay vida eterna sin santificación. No hay. No hay vida eterna, hermano, sin santificación. Pero para eso, devuélvase ahí, en el mismo capítulo 6, versículo 17. Usted tiene que hacer esto. Mucho cuidado, mucha atención. ¿Qué dice el 17? 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, escucha esto, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Usted necesita tener claro que Dios lo ha llamado a una forma de doctrina, a una sola forma de doctrina. Y usted tiene, observe bien el versículo, mire bien el versículo 17, usted tiene que haber sido entregado de corazón. ¿Por qué leímos en 2 Tesalonicenses que se desviaron, que la obra del inicuo, que Satanás y que el otro? Porque no se entregaron de corazón, por cuanto no conocieron el amor de la verdad. Usted necesita, hermanos, Dios le dice en esta mañana a través de este pasaje, obedecer de corazón a una forma de doctrina en la que Jesús, el Espíritu Santo, sea el único, a través de su palabra, que le enseñe. ¿Sabe por qué, hermano? Vuélvalo a repetir en 2 Tesalonicenses. Ya faltan 2 versículos, este y el otro más. Vuélvalo a repetir en 2 Tesalonicenses. Y ahora se dará cuenta por qué desechar todo lo que no tenga sustento en lo que escribieron los apóstoles o en lo que dijo Jesús. Segunda carta de los Tesalonicenses, donde empezamos, en 2:2. ¿Lo tienen? 2:2. Bueno, Wilson, ¿lo puede leer, por favor? 2:2.
no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, sino seáis alboratados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. Ok, entonces usted quiere obedecer de corazón a las palabras de Jesús. Mira lo que el Espíritu Santo dice aquí. Dice, no se dejen mover ni por espíritu. ¿Qué es espíritu, hermano? La palabra espíritu aquí tiene que ver con enseñanza. Ni por palabra, ni por carta. ¿Cómo dice ya? Versión internacional, lenguaje actual. Que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso, personalmente o por carta. En otras palabras, hermanos, para usted obedecer de corazón a la doctrina, a la forma de doctrina del Señor, hágase esta pregunta. Siempre. ¿Lo dicen los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento? ¿Lo dijo Jesús? ¿Sí? ¿Lo enseña Jesús para nuestras vidas hoy? ¿O lo enseñan los que vieron, los que oyeron cosas? Ahí está diciendo ese pasaje eso, ¿no? No se dejen mover. Pero terminamos de la siguiente manera, hermanos. Dios te invita, a través de lo que meditamos el domingo anterior y el miércoles, a que Él quiera hacer un trabajo en tu vida. No es fácil, ¿eh? No es fácil arrancar lo que el enemigo sembró en oposición a Dios en nuestros corazones. No es fácil arrancarlo. No es fácil arrancar esas tradiciones, esas creencias, esas doctrinas. La palabra lo dice, pero nuestro corazón está lleno de una cantidad de cosas. Pero Jesús nos pide algo, hermanos. ¿Y qué es lo que pide Jesús? Usted lo pudo leer ya hoy. Obedezca de corazón. Póngale cuidado a las instrucciones que dieron sus apóstoles. Y Nehemías le da un dato no menor. Nehemías le dice, pero si se vuelven a Dios y obedecen mis mandamientos, yo los voy a traer a ustedes, donde quiera que sea la dispersión. El cristianismo, hermanos, tiene una promesa de ser restaurado. Aparece en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones. El cristianismo tiene la promesa de una restauración, pero tenemos que volver a los mandamientos de Dios. Se tiene que quitar el velo, hermanos. Nos tenemos que convertir de corazón a Cristo para que el velo se quite y obedecer de corazón a una única forma de doctrina que tiene como propósito nuestra santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué vas a hacer, hermano? Dios necesita ayudarte. Escucha, porque ya lo de la sitiada y lo de la derribación se cumplió hace años. El enemigo ha engañado al mundo. Mire, el joven está convencido que el vicio es bueno. El joven está convencido que los placeres son mejor que la obediencia. ¿Sí? El engaño de Satanás ha perturbado todo. Todo, hermano, no solamente en el cristiano, en lo político, en lo escolar, en la educación, en todo el engaño del enemigo ha llegado al seno del hogar. Las personas están creyendo cosas raras hoy. Están actuando de manera en contra de la palabra. Y sabe una cosa, hermano, póngale cuidado a esto y con eso terminamos. Usted está llamado. Lo dice la palabra de Dios en varios versículos. Usted está llamado a hacer luz, a santificarse en la verdad, para que el mundo crea las verdades absolutas de Jesús. Estamos llamados, hermanos, a obedecer, a instruirnos
en la forma de doctrina de Jesús. Necesitamos darnos cuenta y arrepentirnos de que el enemigo instaló en el corazón nuestro cosas opuestas a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cosas opuestas. No es fácil. Pero si usted doblega su ser, así como hizo Nehemías. Nehemías lloró. ¿Qué más hizo Nehemías? Oró, ayunó y se doblegó a los pies de Dios y confesó sus pecados. Y Dios, a partir de ahí, si usted lee todo este libro, va a ver que Dios reconstruyó aquella ciudad. Y hay una predicación ya subida con este título también: Dios reconstruirá su pueblo. Hermanos, nuestra vida necesita llegar a ese punto de examinarnos. Escuchen bien, porque este es lo final. Nos hemos convertido de corazón, hemos nacido de nuevo de corazón. Queremos que el Señor nos enseñe con su verdad, queremos amar su verdad. Es lo único, hermanos, que nos puede librar de ese monstruo, de ese gran dragón de no sé cuántas cabezas y no sé cuántas patas que menciona el Apocalipsis, que ha engañado a las naciones. Si usted, hermano, cree que se puede humillar, si usted cree que Jesús